Nosotros empezamos con un equipo que se llama Proyecto Frankenstein. Empezamos una línea de cómics y novela gráfica y ha sido estremecedor porque nosotros hicimos unos cómics donde había una pandemia. Yo escribí los guiones de esos textos. La novela gráfica acaba de salir. También propusimos una línea caótica, distópica, entrópica, una Bogotá futurista, un poco apocalíptica, y en la medida en que los meses van avanzando se van confirmando todas las hipótesis que teníamos ahí. Entonces, muy sorprendido. También en varias novelas anuncié una pandemia en las páginas finales de Diario del Fin del Mundo, Mm. por ejemplo, en el libro de las revelaciones. El libro de las revelaciones, solo la carátula, que es de hace 3 años, parece una carátula premonitoria. Parece hecha ayer en el contexto del COVID-19. Hay una frase también que me llamó mucho la atención de la novela, que la dice el padre Bautista, que algo está pasando y parece que la gente no se da cuenta, ¿no? Yo creo que la gente viene preocupada por la renta, preocupada por su trabajo, preocupada por la hipoteca. O sea, la gente está atrapada en la inmediatez y eso impide ver un poquito más allá. Pero si tú te paras y detienes ese frenesí cotidiano, si sales de la atrofia, de la costumbre, te empiezas a dar cuenta que hay un umbral, que estamos cruzando un umbral, una zona de indiscernibilidad, ¿no? Que es algo extraño y muy misterioso, pero que tenía que suceder tarde o temprano. A mí me interesa el género negro, pero coqueteo permanentemente con otros géneros todo el tiempo. Tengo una saga de novela de aventuras, juvenil, viajé por todo el continente para hacer esa saga desde México, desde San Luis Potosí me vine prácticamente hasta Argentina para hacerla. Tengo libros en donde me acerco un poco al gótico y a la ciencia ficción también, a la literatura de anticipación, porque son géneros que en Colombia han sido muy difíciles. Sí hay unos exponentes, pero no hay una tradición. Obviamente por la guerra, obviamente por el conflicto armado, por el narcotráfico, la manera que hemos, digamos, la manera como hemos podido responder a esa realidad ha sido a través del realismo. Que los corruptos, que los narcos, que los sicarios hayan cooptado los imaginarios y nos hayan obligado a estar satelizados alrededor de ellos todo el tiempo, como si no pudiéramos pensar otras cosas, como si no fuéramos capaces de imaginar otros mundos. Un prejuicio muy grande hacia lo paranormal como charlatanería, ¿no, Mario? Sí, yo creo que, fíjate bien, yo creo que los medios audiovisuales, yo creo que Amazon, Prime, yo creo que Netflix, ¿no? HBO, etcétera, van a ir cambiando poco a poco esos, digamos, esos referentes, esos paradigmas. Yo creo que las nuevas generaciones están ya muy entrenadas en otras realidades, en suprarrealidades o en surrealismos. Yo creo que tú hablas con una persona de 18, 20 años y ellos han visto Dark, ellos han visto Stranger Things, ellos son fanáticos de la buena ciencia ficción y de la buena literatura y de las buenas películas y las buenas series de anticipación. Entonces yo creo que poco a poco la sensibilidad de las nuevas generaciones también hay que escucharlas y también hay que oírlas. Y estaría bien también dejar de darles tanto protagonismo a los violentos, ¿no? Uh -huh. De pronto ellos, si les quitamos ese protagonismo, empezamos a desarticularlos. Quizás también sea una forma de combatirlos, ¿no? Pues está también el tema de los feminicidios, ni más ni menos, ¿no? Que de todos modos es un mundo de violencia urbana distinto al del narcotráfico, muy distinto también al de la guerrilla o al del conflicto político con los paramilitares. Es como un universo que viene del siglo XIX realmente, ¿no? Viene de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, viene de Sherlock Holmes, viene de Jack the Ripper, ¿no? Viene de Jack el Destripador. Es un mundo gótico del origen de la novela policíaca que es Edgar Allan Poe. No hay que olvidar que Poe era necrófilo, adicto al láudano.
alcohólico, alucinado, trastornado, y que encarna las dos cosas. Poe es un narrador de terror gótico, de terror psíquico, y por el otro lado es el padre, el origen de los inspectores, que es Auguste Dupin. Entonces, si uno se va a los orígenes, se da cuenta que el gótico y el policíaco no están tan lejanos el uno del otro. Me encantaría tener un amigo como Frank. Sería un privilegio increíble. Yo tenía un detective antes, Héctor, yo tenía un detective en una novela que se llama Scorpio City, y cuando iba a empezar Lady Massacre, dudé si seguir con el mismo o crear otro. Y tenía ganas de crear un personaje más outsider, más antisistema, un detective más alucinado, más trastornado, más en pie de lucha también, más resistente a esos discursos del establecimiento como éxito, triunfo, belleza, dinero, poder, ese tipo de falacias, porque el establecimiento te vende un paquete completo y si tú te tragas ese paquete prácticamente quedas destruido y aniquilado, entras a ser parte de esa enorme maquinaria que es el capitalismo depredador. Hay una ambición en términos estilísticos muy potente también, ¿no? Eso se dibuja y uno tiene que ir cuadrando el entramado. Es como coser, como tejer realmente. Es un tejido. Y si no se dibuja bien y si no se tienen los ritmos claros, se pierde algo fundamental, que es el suspenso. Entonces, ¿cómo hacer el entramado sin que las tres historias pierdan suspenso, sino que vayan en un crescendo al tiempo? Eso es muy difícil, eso fue lo que me costó más trabajo y eso fue lo que me obligó a múltiples correcciones. La primera persona es una voz conocida para nosotros en español. La tercera persona también es un narrador omnisciente, lo que llaman un narrador naturalista. Ujú. Pero la segunda persona es muy compleja. Es una voz oracular. Bueno, ustedes en México tienen un gran exponente de la segunda persona del singular, que es Carlos Fuentes, ¿no? Ujú. Fuentes tiene Aura, que es una pieza maestra escrita en ese ritmo. La realidad se viene acelerando vertiginosamente y hay momentos en los que uno siente que está viviendo en futuro, ¿no? Que ya ni siquiera hay presente. El pasado está muy lejos. Yo el otro día me hice una pregunta un poco tonta y es, ¿hace cuánto metí los pies en el mar? ¿Cuándo fue la última vez que puse los pies en el mar? Y era hace unos 8 o 9 meses y me parecía que eso había sido hace 10 años. Hay dos tipos de finales distópicos, ¿no? El que es como esperanzador y el que es todavía peor, ¿no? El que dice no hay solución. ¿Tú qué vislumbras? Un tránsito terrible, ¿sí? Porque no nos hemos revisado y porque el capitalismo no ha sido capaz de proponer nuevas dinámicas y los jefes de Estado no han sido capaces de revisar la forma y la manera como entendemos nosotros ese comercio, ese intercambio tanto económico como cultural, etcétera. No hay una política, por ejemplo, para el control de la natalidad, somos 7.700 millones de personas, eso es lo que llamaron algunos sociólogos de los 60s y los 70s de population bomb, ¿no? La bomba demográfica, y eso ya se está viendo. No hay ningún control tampoco sobre la contaminación, sobre el tratado, sobre lo que hicieron en Marrakech o lo que hicieron o la Convención de París. Todo eso en realidad no ha dado resultados positivos y lo que viene sucediendo son migrantes no solo de guerra, sino migrantes climáticos. Hay una cantidad de gente del África subsahariana o del Medio Oriente que vienen buscando Europa porque no llueve hace 2 o 3 años, porque no hay cómo cultivar un tomate o una cebolla. Eso va a ir en aumento. Y cuando Naciones Unidas habla de una hambruna de grandes proporciones, en esos países está Afganistán o está Sudán, pero hay un país latinoamericano, Venezuela. Venezuela está en la lista de Naciones Unidas como un posible país para una catástrofe humanitaria. Estamos en manos de analfabetas funcionales y de populistas, ¿no? Tanto de izquierda como de derecha. Un tipo como Bolsonaro, un tipo como Trump, son sumamente peligrosos, pero también por el otro lado Maduro o Ortega son tipos igualmente peligrosos para sus naciones. Pero ¿te interesa este momento en particular como elemento de ficción? Yo creo que es un turning point, ¿no? Yo creo que es un punto de giro eh,
fascinante, aterrador, como decíamos ahora, porque no sabemos si vamos a poder sobrevivir, ¿no? No tenemos ni idea, ni tú ni yo, si vamos a poder cruzar al otro lado. Pero aunque ese paso por el corazón de las tinieblas sea tan complicado y tan difícil, de todos modos se viene algo que no hemos querido hacer y es la revisión de nosotros mismos y de los ideales de la modernidad. Somos una civilización de narcisos, ¿no? De engreídos, de petulantes, de arrogantes, que no hemos sido capaces de proponer nuevas dinámicas y eso nos va a costar muy caro. Eso vamos a tener que pagar un precio muy alto.